La primera nave humana en llegar al sector Andrómeda causó un gran revuelo en el Consejo Galáctico. No por su tecnología primitiva ni por su reputación agresiva, sino por lo ocurrido al encontrarse con la estación minera Vestari en Kepler 442b. El embajador Stull, del dominio cristalino, había estado monitoreando la nave humana Harmony durante 3 ciclos estándar. La nave no tenía nada de especial para los estándares galácticos, una modesta nave de exploración con sistemas defensivos básicos. Lo que preocupaba al embajador era la total falta de escoltas militares. Toda especie que se aventuraba en el espacio desconocido traía armas, escudos y planes de contingencia. Al parecer, los humanos traían refrigerios y lo que sus bases de datos llamaban masajes abdominales. La estación minera de Kepler 442b era famosa en todo el sector. Los Vestari eran una especie insectoide con mandíbulas afiladas, saliva tóxica y una naturaleza territorial que hacía que los tejones de miel terrestres parecieran dóciles. Llevaban décadas extrayendo los raros minerales del planeta, y su reputación de desmembrar a los intrusos estaba bien documentada. Cuando 3 diplomáticos calarianos intentaron contactar 2 años antes, los Vestari les devolvieron las cabezas en cajas decorativas. La capitana Sarah Chen no parecía especialmente preocupada por nada de esto mientras se preparaba para la misión en la superficie. Su tripulación de 12 personas incluía un xenobiólogo, 2 lingüistas, un ingeniero y, sorprendentemente, un veterinario. Al ser interrogada por el equipo de vigilancia de ZTH Cole sobre esta inusual elección, la capitana Chen simplemente se encogió de hombros y dijo, nunca se sabe cuándo se puede necesitar uno. El grupo de desembarco humano se acercó al complejo minero principal justo cuando los 3 soles se ponía, proyectando largas sombras sobre las formaciones cristalinas que sobresalían de la superficie del planeta. Los guardias Vestari emergieron de inmediato. Criaturas de 1,8 metros de altura que parecían una fusión de pesadilla entre mantis y araña. Su armadura de aspecto córneo brillaba en la luz tenue. Chasqueaban y silbaban en su lengua materna, con las mandíbulas goteando saliva ácida capaz de disolver el acero. Lo que sucedió después se debatiría en círculos de xenobiología durante generaciones. En lugar de retirarse o desenvainar sus armas, el doctor Michael Torres, veterinario del equipo, se acercó lentamente al guardia Vestari más grande. La criatura alienígena se irguió sobre sus patas traseras, preparándose para atacar. Cuando el doctor Torres hizo algo completamente inaudito, comenzó a emitir suaves chasquidos con la lengua, imitando el patrón de comunicación del Vexatari, pero con un ritmo suave y relajante. El guardia se detuvo a mitad del ataque. El doctor Torres continuó con sus suaves chasquidos mientras extendía lentamente la palma de la mano hacia la criatura. El Vexatari ladeó la cabeza, sus ojos compuestos reflejaron confusión por un instante que pareció extenderse por la eternidad. Los 2 seres se miraron fijamente. Entonces, de forma imposible, el Vestari bajó su postura agresiva y se acercó con cautela a la mano extendida del humano. Cuando la cabeza cóctea del alienígena tocó la palma del doctor Torres, algo mágico ocurrió. El chasquido agresivo de la criatura se transformó en una vibración grave y ronroneante. Sus mandíbulas se retrajeron, por primera vez en la historia galáctica registrada. Un Vestari comenzó a acariciar a los animales. El embajador Stull casi dejó caer sus cristales de observación. En 40 años de servicio diplomático, nunca había presenciado algo así. Los demás tripulantes humanos no parecieron sorprenderse en absoluto. La capitana Chen simplemente anotó en su grabadora, primer contacto exitoso, la doctora Torres ha hecho un amigo. En cuestión de minutos, otros Vexatari emergieron del complejo minero, atraídos por los inusuales sonidos de satisfacción que emanaban de su guardia. El doctor Torres, manteniendo su suave chasquido, comenzó a examinar a las criaturas alienígenas con la mirada experta de quien ha pasado años trabajando con animales temperamentales. Observó varias cosas que las bases de datos galácticas habían pasado por alto. Las exhibiciones agresivas de los Vexatari no eran comportamiento territorial. Eran respuestas al estrés. Estas criaturas habían estado aisladas en este planeta minero durante tanto tiempo que habían olvidado cómo interactuar pacíficamente con otras especies. Su saliva tóxica era en realidad un signo de ansiedad, similar a cómo babean algunos animales terrestres cuando están nerviosos. Y esas aterradoras mandíbulas estaban diseñadas principalmente para trabajos delicados, como las herramientas de un cirujano.
Mientras el doctor Torres continuaba su cuidadoso examen, se acercaron más Vestari. Pronto lo rodearon una docena de las supuestas criaturas feroces, todas compitiendo por atención como gatos gigantescos buscando afecto. Descubrió que respondían particularmente bien al rascarles suavemente las zonas blandas detrás de sus ojos compuestos, produciendo un zumbido armónico que sonaba casi musical. La capitana Chen aprovechó la oportunidad diplomática. Usando el traductor universal, se dirigió a la Vexatari líder, cuyo nombre se traducía aproximadamente como garra afilada que guarda. Explicó que eran exploradores de la Tierra, buscando comprender y entablar amistad con las diversas especies de la galaxia. Garra afilada que guarda, aún disfrutando de la atención del doctor Torres, escuchó con lo que parecía ser un asombro creciente. Cuando la traducción estuvo completa, los Vestari comenzaron a chasquear rápidamente entre ellos. Finalmente, Garra afilada que guarda se dirigió a los humanos con una pregunta que resonaría por toda la galaxia. Ustedes no nos temen. No desean comerciar, conquistar ni huir. Simplemente desean entablar amistad. El doctor Torres sonrió y continuó rascándose suavemente. Toda criatura merece amabilidad, dijo simplemente. Solo es cuestión de averiguar qué tipo de amabilidad necesitan. La delegación Vestari que emergió del complejo minero una hora después no se parecía a nada visto antes. En lugar de la formación intimidante habitual, se acercaron en pequeños grupos, con varios de ellos prácticamente saltando de emoción. Habían traído regalos, no las tradicionales armas ceremoniales ni minerales raros, sino artículos cuidadosamente elaborados que demostraban un genuino cuidado y atención. Para el doctor Torres, habían tejido un delicado arnés con su propio kitán, diseñado para distribuir el peso uniformemente para alguien que pasaba largas horas inclinado examinando pacientes. Para el capitán Chen, ofrecieron un cristal de navegación que podía detectar anomalías gravitacionales con una precisión sin precedentes. Cada regalo era personal, considerado y revelaba un nivel de observación que sugería que los Vestari habían estado estudiando a los humanos con el mismo cuidado que los humanos los habían estado estudiando a ellos. A medida que avanzaba la noche y se encendían las luces de la estación minera, el embajador Stull se encontró presenciando algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre las relaciones interespecies. Los humanos no estaban conquistando, ni negociando, ni siquiera comerciando. Simplemente se mostraban amistosos, y su actitud funcionaba mejor que siglos de diplomacia formal. La verdadera sorpresa llegó cuando Sarkla, el guardián, hizo un anuncio sin precedentes: la operación minera Vexatari en Kepler 442b se suspendía. No por el agotamiento de los recursos ni por factores económicos, sino porque querían establecer una estación permanente de intercambio cultural. Querían aprender más sobre esta notable especie que veía amigos en lugar de amenazas. Mientras el equipo del capitán Chen se preparaba para regresar a su nave para pasar la noche, el doctor Torres casi se vio abrumado por los Vestari, que buscaban una última ronda de atención. Las criaturas, supuestamente feroces, habían formado una fila ordenada, cada una esperando pacientemente su turno para experimentar la extraña magia de la gentileza humana. El embajador Stull transmitió su informe preliminar al Consejo Galáctico esa noche, aunque le costaba encontrar palabras para describir lo que había presenciado. ¿Cómo explicar que los humanos hubieran logrado en una sola tarde lo que siglos de protocolo diplomático no habían logrado? ¿Cómo categorizar a una especie cuyo primer instinto al encontrarse con alienígenas peligrosos era acariciarlos? La respuesta del Consejo fue rápida y unánime: enviar más observadores. Si los humanos pudieron apaciguar a los Vextari solo con amabilidad y conocimientos veterinarios, ¿de qué más serían capaces? Y quizás más importante, ¿qué significaba esto para una galaxia que siempre había asumido que la fuerza provenía de las armas y el miedo, en lugar de la gentileza y la comprensión? Mientras los 3 soles de Kepler 442b se ponían por completo y la estación minera entraba en su ciclo nocturno, el doctor Torres hizo un último descubrimiento. Los Vexatari, a pesar de su reputación de dormir en madrigueras aisladas, se habían organizado en un gran círculo comunitario alrededor del lugar de aterrizaje humano. Estaban de guardia, no por deber ni protocolo, sino por genuino afecto a sus nuevos amigos. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La noticia del incidente de Kepler 442b se extendió por el Consejo Galáctico como un reguero de pólvora en la hierba seca. En una semana estándar,
Todas las especies principales habían solicitado informes detallados sobre la metodología humana. El dominio cristalino exigía análisis tácticos. La Federación de Comercio quería proyecciones económicas. El elenco militar de Zoran solicitaba perfiles psicológicos. Todos querían comprender cómo los humanos habían logrado lo imposible. El embajador Stull se encontró en el centro de la tormenta, respondiendo a preguntas para las que no tenía respuesta. ¿Cómo explicar que los humanos no tenían una metodología más allá de la amabilidad básica? ¿Cómo redactar un análisis táctico de caricias en el vientre y rasguños suaves? Los xenobiólogos estaban particularmente frustrados, ya que sus extensos estudios de los Vestari habían pasado por alto por completo las necesidades emocionales y sociales que el veterinario humano había identificado en minutos. La situación se complicó aún más cuando empezaron a llegar informes de otros sectores. La nave de exploración humana Serenity se había topado con las naves colmena toraxianas cerca de la nebulosa espiral. Los toraxianos eran una inteligencia colectiva insectoide que se comunicaba mediante agresivas exhibiciones de feromonas y nunca habían reconocido la conciencia individual en otras especies. Eran conocidos por su comportamiento territorial absoluto y habían destruido 17 misiones diplomáticas durante el último siglo. Sin embargo, de alguna manera, a las pocas horas del primer contacto, la tripulación humana había establecido lo que solo podría describirse como una amistad con toda la colmena. El secreto, según los informes de la misión, residía en una tripulante llamada Jennifer Walls, con experiencia en apicultura y conservación de polinizadores. Ella había reconocido que los patrones de agresión de los toraxianos no eran exhibiciones territoriales, sino más bien intentos de comunicación para la polinización. Al responder con señales químicas apropiadas, obtenidas mediante una combinación de feromonas sintéticas y lo que ella llamaba danza de las flores, convenció a la colmena de que los humanos eran una especie simbiótica que merecía protección en lugar de eliminación. La colmena toraxiana quedó tan complacida con este desarrollo que les regaló un sistema estelar completo, conocido por sus singulares planetas florecientes. También les asignaron una escolta permanente para proteger las naves humanas, tratándolas como, según sus registros, polinizadores sagrados que debían ser preservados a toda costa. Pero fue el tercer contacto el que realmente sacudió los cimientos de la civilización galáctica. La nave de investigación humana, Kempaschen, había estado investigando anomalías gravitacionales en la zona muerta, una región espacial tan hostil que incluso las civilizaciones más avanzadas la evitaban por completo. La zona albergaba a los leviatanes del vacío, seres de energía masiva que existían parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones incomprensibles para la mayoría de las mentes orgánicas. Estas criaturas eran más antiguas que la mayoría de los sistemas estelares, poseían un poder incomprensible y habían destruido toda sonda o nave que hubiera intentado estudiarlas. La Kempaschen debería haberse vaporizado al entrar en la zona muerta. Sin embargo, 3 días después de perder contacto con la nave, el Consejo Galáctico recibió una transmisión incomprensible. La doctora Emma Richardson, psiquiatra de la nave, informaba de una comunicación exitosa no con uno, sino con 3 leviatanes del vacío. Los describió como seres ancestrales profundamente traumatizados que sufrían de soledad cósmica y sobrecarga sensorial. Según los informes de la doctora Richardson, el comportamiento agresivo del leviatán del vacío se debía a su naturaleza hipersensible y a su incapacidad para filtrar la abrumadora información procedente de múltiples planos dimensionales. Atacaban todo lo que se acercaba porque, en esencia, sufrían constantes ataques de ansiedad que habían durado millones de años. El Dr. Richardson había desarrollado un protocolo de comunicación basado en técnicas terapéuticas para tratar trastornos del procesamiento sensorial mediante pulsos electromagnéticos cuidadosamente modulados que servían como el equivalente a una manta cósmica con peso. Los leviatanes del vacío, al experimentar sus primeros momentos de paz en milenios, se habían entregado por completo a los humanos. También habían revelado algo que conmocionó a la comunidad científica. La zona muerta no estaba muerta en absoluto. Era una guardería para la realidad infantil donde nacían nuevas dimensiones. Los leviatanes eran, en esencia, parteras cósmicas que ayudaban a guiar la creación de nuevos planos de existencia. Sus ataques a las naves que se acercaban habían sido intentos desesperados por evitar la contaminación de estos delicados procesos de nacimiento. A medida que se difundían las noticias de estos encuentros, comenzó a surgir un patrón que perturbó los poderes establecidos de la galaxia. Cada monstruo,
Cada amenaza alienígena hostil, cada enemigo implacable que los humanos encontraban resultaba ser algo completamente distinto. Criaturas incomprendidas que necesitan ayuda, seres traumatizados que requieren terapia, o simplemente mentes alienígenas que operan bajo paradigmas sociales completamente diferentes. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia para abordar lo que llamaban el problema humano. La alta canciller Vexaterra, de la hegemonía del dominio, se presentó ante los delegados reunidos. Su forma cristalina latía con patrones de energía agitados. Tenemos una situación que amenaza los cimientos mismos de nuestro orden galáctico, anunció, y su voz resonó a través de las matrices de traducción. Durante 12.000 años, nuestra civilización se ha basado en el principio de la agresión controlada. Mantenemos la paz mediante la fuerza, el orden mediante el miedo y la prosperidad mediante un cuidadoso equilibrio de poder. Los humanos están destruyendo este sistema simplemente por ser amables. El representante de la Federación de Comercio, un ser bulboso de los sistemas mercantiles, se mostró preocupado. Nuestros modelos económicos se basan en la escasez, la competencia y el control estratégico de los recursos. Los humanos están regalando tecnología avanzada a especies que conocen desde hace días. Los Vexatari ya han compartido libremente toda su base de datos de prospección mineral. Los toraxianos están ofreciendo sistemas estelares como obsequio. Nuestros economistas lo llaman una disrupción económica catastrófica mediante la generosidad armada. Pero fue el general Kororat, del grupo militar Soron, quien expresó la preocupación más preocupante. Hemos identificado 17 especies diferentes que clasificamos como amenazas existenciales para la seguridad galáctica. Los humanos se han hecho amigos de 16 de ellas en el último mes. Toda nuestra estrategia de defensa se basó en contener estas amenazas. ¿Qué hacemos cuando ya no son amenazas, sino que se alían con una potencia emergente que ve a los enemigos como amigos potenciales? El embajador ZTH Cole, quien había estado observando en silencio los procedimientos, finalmente habló. Quizás la pregunta no sea cómo contrarrestar a los humanos, sino si nos hemos equivocado sobre la naturaleza de estas amenazas desde el principio. Sus palabras crearon un silencio incómodo en la cámara. La idea de que la civilización galáctica hubiera malinterpretado a docenas de especies durante milenios era casi inabarcable. El debate que siguió duró 3 días estándar. Algunos delegados abogaron por una acción militar inmediata contra los humanos antes de que su contagiosa amabilidad se propagara más. Otros sugirieron sanciones económicas o aislamiento diplomático. Algunas voces radicales incluso propusieron estudiar métodos humanos para ver si podían adaptarse a los protocolos diplomáticos existentes. Pero mientras el Consejo debatía, los humanos continuaron sus misiones de exploración. La nave mercante Friendship estableció contacto pacífico con los cantantes de silicio de Beta Centauri, una especie de formaciones cristalinas vivientes que se comunicaban mediante resonancias armónicas y que habían sido confundidas con fenómenos geológicos durante siglos. El ingeniero de la nave, Carlos Méndez, con oído absoluto y experiencia en musicoterapia, reconoció sus intentos de comunicación y respondió. Con frecuencias electromagnéticas cuidadosamente sintonizadas que se traducían en canciones curativas para piedras solitarias. La nave de investigación Understanding se encontró con los tejedores de sueños de la nebulosa fantasma, seres incorpóreos que existían en un estado entre la conciencia y la realidad. Estos seres habían sido clasificados como parásitos psíquicos porque invadían los sueños de otras especies. La doctora Sarah Kim, especialista en sueño e investigadora de sueños, descubrió que no invadían los sueños en absoluto. Intentaban compartir los suyos porque no tenían otra forma de comunicarse con los seres físicos. Al enseñarles técnicas de sueños lúcidos y establecer un protocolo para compartir sueños, abrió una forma completamente nueva de comunicación interespecies. Cada nuevo contacto seguía el mismo patrón. Los humanos se acercaban con curiosidad en lugar de miedo, buscaban necesidades insatisfechas en lugar de amenazas y respondían con ayuda en lugar de agresión. Y en todos los casos, los peligrosos alienígenas resultaron ser seres complejos con sus propias luchas, miedos y deseo de conexión. El punto de inflexión llegó cuando, según se informó, el crucero de lujo Harmony of Worlds fue atacado por los Krakens estelares cerca de la nebulosa cabeza de caballo. Estas enormes criaturas espaciales habían sido el terror de las rutas marítimas galácticas durante siglos,
destruyendo naves con sus poderosos tentáculos y su apetito aparentemente insaciable por el metal y la energía. La flota de rescate que respondió a la llamada de socorro encontró algo sin precedentes. En lugar de restos, descubrieron el crucero en el centro de una formación protectora de krakens estelares. Las criaturas guiaban suavemente la nave a través de un peligroso campo de asteroides, con sus enormes tentáculos actuando como escudos vivientes contra los escombros. La capitana María Santos informó que el ataque había sido en realidad un rescate. El biólogo marino de la nave, el Dr. James Chen, reconoció que los krakens no estaban atacando la nave, sino que intentaban eliminar las sanguijuelas de energía parásitas que se habían adherido al casco de la nave. Estas criaturas microscópicas se alimentaban de los sistemas de energía de las naves estelares y eventualmente causaban fallas eléctricas catastróficas. Los krakens, al ser filtradores que consumían estos mismos parásitos, habían estado intentando limpiar la nave. El Dr. Chen estableció comunicación mediante patrones bioluminiscentes y descubrió que los krakens eran en esencia el servicio de custodia de la galaxia, que limpiaba los parásitos y escombros de los Spaciorn. Sus ataques a las naves eran, en realidad, intentos desesperados de proporcionar mantenimiento a naves cuyas tripulaciones no comprendían sus intenciones. Entre los pasajeros rescatados se encontraban varios altos funcionarios de diversos gobiernos galácticos, todos los cuales presenciaron de primera mano el delicado cuidado del kraken estelar. Cuando los niños del crucero comenzaron a jugar con las enormes criaturas, usando las luces de la plataforma de observación para crear patrones que los krakens imitaban con entusiasmo, las implicaciones políticas se volvieron imposibles de ignorar. Para cuando el crucero llegó a puerto, acompañado por su escolta de agradecidos krakens, el antiguo orden galáctico se estaba desmoronando. Especies que habían sido enemigas durante milenios comenzaban a cuestionar si sus conflictos se habían basado en malentendidos. Los humanos habían demostrado que el universo era mucho más extraño, más maravilloso y más interconectado de lo que nadie había imaginado. El escenario estaba listo para la transformación más dramática de la historia galáctica. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico llevaba 6 horas en receso cuando ocurrió lo impensable. La delegación humana solicitó permiso para dirigirse directamente a la Asamblea, no a través de su representante designado ni a través de canales diplomáticos formales, sino como un llamamiento directo a las especies reunidas de la galaxia. La capitana Sarah Chen se encontraba ante el enorme anfiteatro, una simple figura humana empequeñecida por las agujas cristalinas, los seres de energía y las enormes formas alienígenas que conforman el Consejo. No portaba armas, ni insignias de inmunidad diplomática, ni objetos ceremoniales de poder. Solo tenía una pequeña tableta que contenía lo que ella llamaba datos de amistad y una peculiar confianza que parecía irradiar de ella como el calor de una estrella. Honorables seres del Consejo Galáctico, comenzó, con voz clara y transmitiéndose fácilmente a través de las matrices de traducción. Entendemos que nuestros métodos han causado cierta preocupación. No estamos aquí para defender nuestras acciones, sino para compartir lo que hemos aprendido, porque creemos que la galaxia está a punto de convertirse en un lugar mucho más maravilloso de lo que imaginamos. La forma cristalina del alto canciller Vestera latía con energía escéptica. Capitán humano, su especie ha desestabilizado 12.000 años de orden galáctico cuidadosamente mantenido en menos de 2 meses. Su amistad ha creado caos en nuestros sistemas económicos, confusión en nuestras estrategias militares y pánico en nuestras estructuras sociales. ¿Qué posible justificación puede ofrecer para esta perturbación? La capitana Chen sonrió, y de alguna manera, esa simple expresión humana pareció llenar la vasta sala con algo que los delegados reunidos rara vez habían experimentado en sus procedimientos formales. Calidez genuina. Con todo respeto, canciller, creo que el caos que experimentan no se debe a la amistad. Se debe al fin de la soledad. Activó su tableta y se materializaron pantallas holográficas por toda la sala, mostrando datos que revolucionarían la civilización galáctica. Las imágenes no eran de despliegues militares, rutas comerciales ni asignaciones de recursos. Eran mapas de amistad. Así es como se ve la galaxia desde nuestra perspectiva, explicó la capitana Chen. Cada punto rojo representa una especie clasificada como hostil, peligrosa o incompatible con la civilización galáctica. Cada punto verde representa la misma especie después de que establecimos comunicación basándonos en la comprensión de sus necesidades reales en lugar de en nuestras suposiciones sobre su comportamiento.
La transformación fue asombrosa. El mapa galáctico que había sido predominantemente rojo, mostrando amenazas, zonas prohibidas y territorios hostiles, ahora era casi completamente verde. En 2 meses, los humanos habían reclasificado eficazmente toda la galaxia conocida de peligrosa a amigable. Pero esto no es lo importante, continuó la capitana Chen. Lo importante es lo que estos seres han estado intentando decirnos todo este tiempo. Activó una nueva serie de pantallas, y de repente la cámara se llenó con las voces de los antiguos monstruos de la galaxia. Los Vexatari hablaron de su soledad en los mundos mineros, aislados durante generaciones y olvidados por la galaxia que los había contratado. Los Leviatanes del Vacío compartieron sus canciones cósmicas, composiciones que abarcaron milenios y contaron la historia de la realidad misma. Los Krakens estelares demostraron sus complejas matemáticas, ecuaciones que podían predecir la formación estelar con una precisión sin precedentes. Cada especie a la que han temido, cada criatura que han evitado, cada inteligencia que han descartado como hostil, ha estado intentando aportar algo valioso a la civilización galáctica. La capitana Chen dijo, han estado buscando conexión, un propósito, amistad. Solo necesitábamos aprender a escuchar. La cámara quedó en silencio, salvo por el zumbido de las matrices de traducción que trabajaban a destajo para procesar la complejidad emocional de lo que oían. El general Korat, del ejército Zoran, fue el primero en hablar. Esto no tiene precedentes. Toda nuestra doctrina militar se basaba en la premisa de que estas especies representaban amenazas existenciales. Si no son amenazas, entonces ¿contra qué hemos estado luchando todos estos años? Concluyó la embajadora Stul, quien observaba los procedimientos con creciente asombro. La capitana Chen asintió con gravedad. Han estado luchando contra malentendidos. Se han estado defendiendo de la soledad. Se han estado preparando para guerras con seres que solo querían formar parte de la comunidad galáctica. Volvió a tocar su tableta y apareció una nueva imagen, una vista en tiempo real del espacio que rodeaba la estación del Consejo. Los delegados jadearon al unísono. Rodeando la estación en una enorme formación protectora, había representantes de todas las especies que alguna vez habían sido clasificadas como hostiles. Naves Vexatari volaban junto a colmenas torácicas. Krakens estelares flotaban pacíficamente junto a matrices de energía Leviatán del Vacío. Los cantantes de silicio resonaron en armonía con los campos de conciencia de la tejedora de sueños. Están aquí, dijo simplemente el capitán Chen, porque quieren formar parte de la conversación. Quieren contribuir a la civilización galáctica. Quieren ayudar a resolver los desafíos que enfrentamos juntos. El representante de la Federación de Comercio, Blickstar, se sintió confundido. Pero nuestros modelos económicos muestran que la integración de estas especies causaría un colapso total del mercado. Los toraxianos por sí solos podrían proporcionar suficientes recursos para eliminar la escasez en 17 sectores. Exactamente. El capitán Chen sonrió. Imaginen lo que podríamos lograr si no dedicáramos toda nuestra energía a gestionar la escasez y la competencia artificiales. Imaginen en qué se convertiría la galaxia si todas las especies trabajaran juntas en lugar de unas contra otras. Lo que siguió fue la sesión más extraordinaria en la historia del Consejo Galáctico. Por primera vez en milenios, la Cámara se abrió a la participación directa de las especies hostiles. Los resultados fueron inmediatamente revolucionarios. Los Vestari compartieron técnicas de minería que permitían extraer recursos sin dañar el medio ambiente, métodos que habían desarrollado durante siglos de experimentación solitaria. Los toraxianos ofrecieron tecnologías de polinización que podrían terraformar mundos muertos en décadas en lugar de siglos. Los Leviatanes del Vacío proporcionaron datos de mapeo dimensional que revelaron atajos a través del espacio que podrían revolucionar el transporte. Los cantantes de silicio demostraron cómo sus resonancias armónicas podían sanar fracturas cristalinas en estructuras de estaciones dañadas, ofreciendo esencialmente servicios ilimitados de reparación arquitectónica. Los tejedores de sueños compartieron técnicas de puentes de conciencia que permitían la comunicación en tiempo real a cualquier distancia sin retraso tecnológico. Los Krakens estelares presentaron formalmente sus servicios de limpieza, ofreciendo mantener las rutas espaciales y eliminar escombros peligrosos a cambio de nada más que los parásitos y desechos que consumían naturalmente. Cada revelación se basaba en la anterior.
creando una cascada de posibilidades que ninguna de las potencias galácticas tradicionales había imaginado jamás. El universo no solo era más grande de lo que creían, era infinitamente más cooperativo. El Dr. Michael Torres, quien había iniciado toda esta revolución simplemente siendo amable con un guardia Vestari estresado, fue invitado a dirigirse al Consejo como representante de los métodos xenobiológicos humanos. Su discurso fue notablemente breve. Toda criatura del universo tiene 3 necesidades básicas, dijo. Quieren estar a salvo, quieren ser comprendidos, y quieren sentirse útiles. Si puedes proporcionar esas 3 cosas, descubrirás que no hay monstruos en la galaxia. Solo hay amigos que aún no has conocido. La transformación que siguió no fue gradual. En cuestión de días, el antiguo orden galáctico se desmanteló, no mediante revoluciones ni conquistas, sino mediante la evolución voluntaria. Las especies que habían mantenido posturas militares durante milenios comenzaron a redirigir sus recursos hacia la cooperación y la exploración. Los acuerdos comerciales se convirtieron en tratados de amistad. Las alianzas militares en colaboraciones científicas. Los humanos, en lugar de convertirse en la especie dominante, se convirtieron en algo mucho más valioso. Los diplomáticos, terapeutas y facilitadores de la amistad de la galaxia. Las naves humanas eran bienvenidas en todas partes, no por su tecnología o poder militar, sino porque sus tripulaciones tenían una asombrosa capacidad para ayudar a las especies a entenderse y resolver conflictos mediante la empatía en lugar de la fuerza. El Consejo Galáctico pasó a llamarse Comunidad Galáctica, y sus sesiones se asemejaron menos a negociaciones políticas y más a reuniones familiares. La Cámara se rediseñó para adaptarse a las diversas necesidades exóticas de las nuevas especies miembros, con zonas atmosféricas especializadas, áreas de resonancia armónica y plataformas de interfaz dimensional. Pero quizás el cambio más significativo residió en el enfoque de la galaxia hacia la exploración. En lugar de enviar naves fuertemente armadas a regiones desconocidas para evaluar amenazas y reclamar recursos, el protocolo estándar se convirtió en el envío de pequeñas tripulaciones amigables, equipadas con veterinarios, terapeutas, músicos y artistas, para hacer nuevos amigos. El informe final de la capitana Chen a la Tierra sentó las bases de lo que los historiadores posteriormente llamarían la Gran Amistad, el periodo en el que la galaxia descubrió que la cooperación no solo era más efectiva que la competencia, sino infinitamente más divertida. Hemos aprendido, escribió, que el universo no es un lugar hostil lleno de peligros por conquistar. Es un vasto vecindario lleno de seres solitarios que han estado esperando a alguien que les muestre bondad. La galaxia no necesita guerreros, ni conquistadores, ni siquiera exploradores. Necesita amigos. El mensaje que la Tierra envió fue simple: sigan haciendo amigos. Estamos enviando más veterinarios. Con el paso de los años y la comunidad galáctica se expandió para incluir especies de galaxias distantes, los humanos continuaron sirviendo como embajadores no oficiales de la amistad. Niños de 1000 mundos crecieron aprendiendo historias humanas sobre el coraje, la bondad y la idea radical de que cualquier criatura podía convertirse en familia si uno se tomaba el tiempo de comprender que la hacía feliz. Y a lo largo del cosmos, en 1.000.000 de mundos y en innumerables especies, surgió la nueva comprensión de que la fuerza más poderosa del universo no era la gravedad, ni la energía nuclear, ni la mecánica cuántica. Era el simple poder de un ser que se acerca a otro y le dice: te veo, te entiendo, y no estás solo. La galaxia había descubierto que todo podía ser amigo. Solo se necesitaba paciencia, bondad y el revolucionario concepto humano de que los monstruos eran solo amigos con máscaras aterradoras.